Muchas gracias, estimado doctor Zárate. Bueno, muchas gracias a todos los que me realizaron la invitación para hablar de este tema. Ya el doctor Zárate hablaba un poco acerca de la relevancia que está teniendo ahora el tema de influenza cuando a mí me pidieron, ¿no? Esta solicitud para ver los temas. Luego me vino a la mente precisamente el tema de influenza. Me dieron la fecha y dije, bueno, aproximadamente ya vamos a estar en la semana 40 y en es un tema que queríamos traer a la mesa. Se los agradezco mucho, así como vimos el lavado de higiene de manos en su momento. Ahorita la vacunación contra influenza, sobre todo esta temporada 2022-2023, creo que va a ser muy relevante y va a ser un parteaguas en cómo vamos a estar viviendo lo que llamamos la sindemia, ¿no? La sindemia que veíamos venir en el 2020, que ya lo vimos en el reporte del número de casos que realmente no hubo un reporte muy grande, que no tuvo un comportamiento muy esperado. Bueno, ahorita, como vamos en el 2022, les digo diferencia del 2020 e incluso 2021, bueno, los virus, estos virus respiratorios, este espacio ahorita que tenemos, que aún incluso todavía no iniciamos como tal la temporada de influenza, sin embargo, el aumento de casos que tenemos es mayor. Y bueno, esto nos obliga a tomar medidas. Creo que la salud pública tenemos que tomar acciones de manera preventiva. Y bueno, como bien lo decía el doctor Zárate, la vacunación es una de las principales medidas, ¿no? Existen otras medidas que también me gustaría tomar un tiempo para hablar acerca de ellas. Y bueno, ya como tal, dentro de los antecedentes, para ir encaminando un poco las SIDAs, todas las infecciones respiratorias agudas, pues son una de las causas principales de morbilidad a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, también ya cuando nosotros lo transpolamos a nuestra realidad, lo transpolamos a México, si nosotros vemos desde 1990 y en 2019, que es un registro, esto podemos ver que las infecciones respiratorias y, bueno, también la tuberculosis es una de las causas principales de defunciones, ¿no? En México. Ahorita, obviamente, COVID jugó un papel muy importante y creo que ahorita este movimiento, les digo, de los virus respiratorios nos va a marcar una tendencia y quisiera empezar primero por los mitos, ¿no? Aquí sí, sé que hay, obviamente hay personal médico, hay personal no médico incluso que se puede llegar a conectar y sobre todo este mito va primero para ellos, ¿no? Es hablar acerca de que hay mucha gente y a mí me ha tocado en la experiencia hospitalaria, ¿no? Ahora lo veo con las nuevas generaciones de médicos internos, de médicos residentes, en el cual por así decirlo, le han perdido el miedo a muchos tipos de enfermedades, ¿no? El COVID es uno y ahorita influenza es otro, ¿no? Donde ya las medidas que se están adoptando dicen, estas enfermedades es un resfriado común, ¿no? No voy a tener las mismas manifestaciones, voy a estar en mi casa, me voy a ir, me van a incapacitar y voy a estar bien, ¿no? Esto creo que tenemos que dejar este mito de que la influenza no es un resfriado común. Primero, por cómo se va a manifestar, ¿no? La sintomatología es una sintomatología que, sobre todo con la influenza, vamos a tener fiebres altas, la tos, ¿no? La cefalea, que es parte de esta definición operacional que tenemos, agregados algunos síntomas como los escalofríos, los dolores musculares, los dolores articulares. Y bueno, el punto importante que hace la diferencia con un resfriado común son las formas graves, ¿no? Las complicaciones que vamos a llegar a tener, que se requiere la hospitalización y bueno, como bien comentaba el doctor Zárate, las defunciones. Ya como tal, ya viendo el tema de las iras, ya vamos encasillando un poco más con ese tema de la influenza, pues recordar que la influenza estacional es una infección viral aguda que se va a transmitir de persona a persona. Más adelante vamos a hablar acerca de los mecanismos de transmisión que creo que son muy importantes, ¿no? El virus de la influenza estacional circula en todo el mundo. Creo que esto también es de gran relevancia. Tenemos que pensar que no es una enfermedad que se está dando por focos, ¿no? Que se da en brotes, que es una enfermedad que al tener este grado de mundial, también estamos en riesgo, ¿no? De las mutaciones que se pueden llegar
a presentar y que, bueno, como también se comentaba por parte del doctor Zárate, le puede dar a cualquier persona, ¿no? De cualquier grupo de edad. Y bueno, a partir del 2009, también esto, a partir del 2009, que fue esta pandemia y que empezó a circular anualmente, bueno, ya con los años que han pasado, las vacunas obviamente han ido incorporando esta cepa de H1N1 pandémica, y bueno, esto ya se quedó con nosotros. La vacunación contra influenza, bueno, lo que queremos nosotros es iniciar la vacunación antes de que inicie esta temporada, como lo comentaba el doctor, de la semana 40 a la semana 20. ¿Por qué? Bueno, para darle tiempo al cuerpo de generar la inmunidad y, les digo, de llegar, o no llegar, más bien dicho, a lo que es la influenza grave, ¿no? Los cuadros graves de Irak. ¿Y por qué vacunarse? ¿Por qué vacunarse? Porque la influenza es un problema de salud pública, es una causa potencial de epidemias, ¿no? Aquí en México tenemos que recordar cuáles son nuestros mecanismos de vigilancia epidemiológica, nuestra vigilancia centinela que hacemos acerca con influenza, ¿no? Y bueno, que les digo, ahorita con COVID estamos nosotros como unidades, en este caso, bueno, ya del CISBER, reportamos, hacemos vigilancia de los virus respiratorios. Otra cuestión importante, y bueno, que esto es de salud pública, aumenta la demanda de la atención en salud, y no nada más de la forma hospitalaria, ¿no? La forma ambulatoria juega también un papel de que las personas están llegando a los hospitales, requieren una atención médica, requieren una valoración, y bueno, otra cuestión es la mortalidad, ¿no? Sobre todo que tiene una mortalidad muy elevada, o lo que se ha estado descrito en las bibliografías, en personas con alguna enfermedad crónica, ¿no? Que estamos en México, conocemos nuestro panorama, hay nuestros diabéticos, nuestros hipertensos, que quedaron de por sí muy mal con la pandemia, ¿no? Con la pandemia de COVID. Pero no puedo dejar de hablar de lo malo, ¿no? De SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque también dejó muchas complicaciones, ¿no? En esto se sabe que dejó más de 247 complicaciones y todavía no conocemos todas. Incluso con estas nuevas cepas, algunas afectaciones a nivel cardíaco. Eso también puede jugar un papel muy importante, ¿no? También la influenza incluso también ya se está estudiando que puede llegar a causar alteraciones también a nivel cardíaco. Las mujeres embarazadas es otro grupo de riesgo en el cual obviamente siempre tenemos que prestar atención. Y bueno, nuestros adultos mayores, ¿no? La epidemiología actual del país, las enfermedades crónicas, cómo se va moviendo, en este caso, la tasa poblacional, cómo vamos haciendo esta transición a ser cada día una población más vieja. Bueno, esto ya lo sabemos desde antes, unos 10, 15 años, lo veíamos venir, que bueno, esto va a causar un gran impacto en el comportamiento de las enfermedades. Ya como tal, hablando del virus de influenza, digo, sí es importante recordar algunas características que tiene este virus, que existen los virus de influenza A, B y C. Como tal, pertenece o es un virus RNA. Esto, ¿por qué cobra importancia? ¿No? Digo, al personal médico lo sabemos, que al ser un virus RNA, va a tener una mayor potencial de que puede llegar a tener mutaciones, ¿no? Este virus, al ser un virus RNA y no tener mecanismos como el ADN para parar en caso de que la copia esté mal, bueno, el ADN tiene sus mecanismos. En el virus RNA se empieza a replicar, y bueno, aquí es donde se generan las mutaciones. Si el virus es viable, se empieza a replicar, y bueno, esto es lo que nos causa el riesgo. Pertenece a la familia Ortomyxoviridae. Y importante, bueno, la A se va a subclasificar, vamos a tener subclasificaciones dependiendo del antígeno de superficie, ¿no? Por las hemaglutininas y las neuraminidases, ¿no? Que esto de aquí, para el personal que no sea médico, si hay alguien conectado, es de donde toman el nombre de H1N1, ¿no? H3N2, de estos antígenos de superficie, de ahí se van a tomar los nombres. Más adelante vamos a platicar un poco más. Y bueno, yo les decía, estas mutaciones que se pueden dar
este virus va a ser muy inestable y estas estructuras y estos antígenos son los que van a estar cambiando y van a cambiar la estructura que puede tener cambios menores que se lo conocen como DIP y cambios mayores que se le conocen como SHIP, ¿no? Bueno, ya entrando dentro de datos de lo que es la influenza, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 1 billón de enfermedades, ¿no? De infecciones, y de estas, de 3 a 5 millones son graves, ¿no? Y a nivel mundial se puede causar de 300.000 a 500.000 defunciones anuales. Creo que esto es parte de los virus. Recordar de dónde vienen los virus, ¿no? El humano no es el único huésped de estos virus. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Todo esto, cómo se puede llegar a dar incluso este virus que tiene obviamente un potencial pandémico, ¿no? Que ahora lo platicaba ahora con el doctor Andreu, precisamente hoy en la mañana, cómo estos virus, ahora que tenemos, ahí existe una probabilidad otra vez más grande de que pueda llegar a causar otra pandemia, ¿no? Este virus. Los virus, por ejemplo, si nosotros nos podemos hablar en las aves, ¿no? Sabemos que existen virus de influenza que son de alta patogenicidad, y bueno, estos llegan a las aves de corral, enferman a las aves de corral, enferman a los cuidadores, a las personas, y bueno, estas personas pueden enfermar a su familia, a más conocidos, y bueno, ya tener una cadena sostenida de las infecciones, y bueno, o llegar a este problema que puede ser un poco de pandemia. La transmisión, les decía, es algo muy importante que lo tenemos que pensar. ¿Por qué tenemos que retomar la transmisión? ¿No? Nosotros en epidemiología, en el hospital, a nivel hospitalario, hacemos mucho énfasis en que las nuevas generaciones, ¿no? Los internos, los estudiantes, los residentes, e incluso los médicos que ya están, todo el personal de salud, de enfermería, camilleros, incluso personal administrativo, ahorita tienen que conocer cómo se transmiten las enfermedades. COVID nos dio este salto, ¿no? Nos volvió famosos otra vez a los epidemiólogos, nos puso en el foco, y bueno, todo esto lo tenemos que ocupar precisamente para hablar acerca de cómo se transmiten, ¿no? Si nosotros entendemos cómo es la transmisión, vamos a tener la teoría, vamos a tener el sustento de qué medidas son las que vamos a tener que tomar nosotros, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros le tengamos que explicar a nuestros pacientes, ¿no? A las personas, e incluso cuando nosotros hacemos este tipo de charlas que las llevamos más allá, bueno, tenemos que hablar, les digo esto, las capacitaciones, nosotros sabemos que tiene que ser para todo el mundo y tiene que ser en un lenguaje muy simple. La principal transmisión de la enfermedad sabemos que va a ser de persona a persona a través de lo que son las gotas. Aquí digo importante, esto también me gusta mucho aclararlo acerca de estas diferencias entre las microgotas, lo que son las gotas, ¿no? Que antes y muy estándar manejábamos una microgota o lo que viene siendo un aerosol a menor de 5 micras. Incluso hay nuevos artículos que hablan que ya tiene que ser menos de 100 micras, ¿no? Para que pueda ser una microgota, cambian en todo esto, pero bueno, actualmente y bueno, por toda la evidencia, influenza se sigue manejando como una transmisión a través de gotas, ¿no? Que aquí es donde les digo, bueno, si yo toso, yo estornudo, yo hablo, yo canto, hablo fuerte, pero yo estoy al 1,5 metros, aquí toma la relevancia, ¿no? Este 1,5 metros, estos 2 metros, dependiendo también yo cuánto mida, ¿no? Y qué tan fuerte esté hablando, y qué tan largo va a llegar mi saliva, bueno, es una de las principales medidas. El contacto directo o indirecto a través de secreción de respiratorios. Esto en los hospitales, ¿no? Lo tomamos o lo tomamos como una cuestión muy importante porque tiene que ver el lavado e higiene de manos, ¿no? Antes, en los 5 momentos que tenemos con la OMS, esto nosotros nos gusta ser muy claro con esto, porque si nosotros vamos a manipular un paciente, incluso, bueno, que esté ventilado, ¿no? Que haya llegado, nosotros tenemos que tener esta precaución de ver qué estamos tocando, ¿no? O incluso lo platicamos con algunas áreas, las mesas puente, todos los monitores, todo lo que se toca, se convierten en fomites. Digo, ahorita estamos hablando de influenza, pero bueno, esto es algo para la mayoría de los microorganismos, ¿no? Las manos van a ser el principal, aquí en este caso, vector que va a llevar de esta enfermedad. La transmisión, bueno, va a jugar también esto en los adultos, por lo que tenemos ahorita de información,
los adultos pueden contagiar un día antes, hasta 5 o 7 días después de que se inició la enfermedad. Y bueno, en los niños lo que se ha encontrado es que pueden contagiar durante más de 10 días. O esto es importante, sobre todo que lo conozcamos para que tomar las precauciones adecuadas, ¿no? Ahora que los niños están regresando, que sí están regresando con las medidas, pero bueno, esto es importante para hacer énfasis sobre todo en esta temporada, ¿no? Que ya se están usando los niños el cubrebocas en las primarias, en las secundarias, obviamente tienen que ser mayores de 2 años. Bueno, en este caso, seguir con estas medidas, ¿no? Sobre todo en esta temporada en el cual vamos a entrar a la temporada de influenza. La influenza, pues ya lo vimos, es un comportamiento mundial. Este es el mapa que nos presenta la Organización Mundial de la Salud en cómo se está viendo el comportamiento. Nosotros también lo podemos ver, cómo ha sido el comportamiento, sobre todo ven en África, que tiene un comportamiento de influenza B muy importante. En Sudamérica tenemos influenza A, ¿no? Sobre todo también podemos ver países más abajo de Brasil, todo esto, Argentina, en el cual tenemos H3N2. Bueno, y esto nada más para no perderlo de vista. Habla nada más, esto es ya un poco acerca de las definiciones operacionales, que digo, ya lo conocen, ya lo hablamos un poco. Solamente hacer esta diferencia entre una ETI y una IRAC, ¿no? Que realmente la definición de la ETI es cualquier persona de edad que puede llegar a presentar o refiere a haber tenido una fiebre mayor o igual a 38 grados, la tos, la cefalea y alguno de los síntomas, ¿no? Que ya había mencionado antes. Y algo importante también que muchas veces se nos olvida, cuando una persona mayor de 65 años, pues un paciente inmunocomprometido, no va a requerir la fiebre, ¿no? Esto por el estado inmunológico de la persona y una enfermedad, una infección respiratoria aguda grave, ya una IRAC, va a ser una persona de cualquier edad que ya presenta la dificultad al respirar, ¿no? Con el antecedente de la fiebre, de la tos, y bueno, que tenga ataque al estado general, dolor torácico, polipnea, ya síntomas donde nos hable que ya hay un compromiso a nivel pulmonar. Les decía de las otras medidas que van a ser muy importantes para nosotros tomar en cuenta, ¿no? La vacunación es una de las mejores medidas. Sin embargo, ya hablábamos de las otras medidas de protección. La información que se maneja en las poblaciones, esto es muy importante. El lavado y higiene de manos, les digo, no nada más nos va a ayudar para influenza, sino que es una de las medidas más eficientes para disminuir la transmisión de todas las enfermedades. Actualmente el uso de cubrebocas, que bueno, bueno, este es un punto, ¿no? Que se está tratando de que hay muchos lugares en donde no es obligatorio ya, o se manejó que nunca ha sido obligatorio, pero bueno, ahorita en estas temporadas el uso de cubrebocas es algo muy importante que tenemos que seguir haciendo, sobre todo en los lugares cerrados, ¿no? Y es donde irónicamente más o menos lo utilizamos, ¿no? Menos se utiliza por el personal, y me duele decirlo, el personal de salud. El conocimiento a lo mejor de la etiqueta respiratoria, ¿no? Que también esto se hizo muy famoso en el 2009 y se retomó en el 2020 con influenza, ventilar las áreas, mantener, manejamos un poco esto de las gotas, las microgotas que pueden llegar a estar flotando en el aire en un ambiente cerrado. Si yo pongo una circulación de aire en 20 minutos, estas microgotas van a bajar. Y bueno, esto ya, aunque contamina las superficies, yo me lavo las manos y contengo o no me enfermo. Eh, Obviamente, si las personas tienen síntomas y más, digo, ahorita en estas épocas, evitar ir a lugares concurridos, al trabajo. Digo, ahorita es mejor seguir tomando las precauciones y les digo, sobre todo en los niños, ahorita, bueno, mantenerlos en casa si es que llegan a presentar algún síntoma respiratorios, mantenerlos en vigilancia. Digo, los oxímetros que llegaron a tener también ahorita gran impacto. Los factores de riesgo para la influenza, esto también es importante, el asma, ¿no? Sobre todo en los niños, las enfermedades crónicas, las cardiopatías, el VIH, los antecedentes oncológicos o algún problema o algún trastorno sanguíneo, las enfermedades renales crónicas, nuestra diabetes, mellitus que tenemos en el país, la obesidad que tenemos en el país. E incluso nos pasó, digo, esto bueno, es un poco con COVID, pero muchos de los informes cuando salían como las personas sin factores de riesgo, ¿no? Que no era diabético, no era hipertenso, esto llamaba mucho la atención. Pero bueno, ya cuando en el hospital, y digo también a nivel federal, se empezó a ver,
Incluso el sobrepeso era un factor muy importante para que los pacientes estuvieran hospitalizados, incluso sin llegar a tener la clasificación de obesidad, la artritis y la inmunosupresión. La temporada interestacional, como también ya lo mencionaba el doctor Zárate, digo, llama muchísimo la atención, ¿no? Todo el personal, digo, afortunadamente los médicos, epidemiólogos, salubristas, todo el personal interesado en este tema, digo, tenemos que prestar atención. Para eso nos sirve el análisis o analizar ese tipo de información. Nos brincan los 1,188 casos. Si nosotros comparamos con incluso el 2018, ¿no? Que en el 2018, durante toda la temporada interestacional tuvimos 996 casos, ¿no? Y ahorita llevamos 1,118 y todavía nos falta una semanita más. Digo, todavía, incluso hay algunos que no les estamos tomando tanta prueba, ¿no? Nos quedamos solamente con la prueba de COVID. Digo, esto nos llama mucho la atención. O esto también la curva epidémica de los casos confirmados de influenza durante las temporadas estacionales, nada más para no perder de vista y reformar un poco con lo que llevamos, de que esperamos el pico de la semana 40, bueno, que nuestra temporada de la 40 a la 20, y sobre todo lo que estábamos viendo y lo que esperamos es que durante el mes de enero, febrero, tengamos este repunte de casos de influenza. Luego, esta es otra gráfica que muchos ya la conocen del reporte del informe de temporada de influenza interestacional, ¿no? Cómo ha sido el comportamiento. Y bueno, esto es, si ustedes pueden ver los comportamientos, por ejemplo, con el 2017, el 2018, y bueno, lo que también ya se mencionaba, que la influencia que tenemos ahorita de predominio es la H3N2. Ya metiéndonos un poco más al tema de la vacuna contra la influenza, les digo, recordar la circulación, que es todo el año, de la semana 40 a la 20, y eso también es algo importante que nosotros tenemos que recordar, a lo mejor como personal de salud, que a nuestros pacientes no les tenemos que decir que se vacunen cada año, les tenemos que pedir que se vacunen cada temporada, ¿no? Cada temporada de influenza, antes de que inicie la temporada de influenza, ¿no? Si nosotros le pedimos que se vacune y la persona se vacuna en marzo, él va a creer o esta persona va a creer que ya se vacunó, ¿no? Por eso hay que ser muy enfáticos en que tiene que ser antes de que inicie la temporada. Y esto creo que sí es trabajo que muchas veces a los médicos sí tienes que vacunar cada año, ¿no? Cada año. Tenemos que a lo mejor lo platicaba con una amiga mía, ¿no? También una buena epidemióloga, en el cual es importante hacer este cambio de chip a temporada. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la vacuna se va a desarrollar de acuerdo a la composición de los virus que circularon el año pasado que causaron más impacto. También recordar un poco de la vacuna, de los virus, que son virus inactivados fraccionados, ¿no? Y que esto también ya lo platicaba, que bueno, contiene la cepa que causó la influenza pandémica en el 2019, en el 2009. Ahora, ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Actualmente se está manejando estas vacunas trivalentes, ¿no? Las tetravalentes. Esto nada más recordar y bueno, ser de conocimiento. Las vacunas, ahorita las tetravalentes que tenemos, ¿no? Bueno, que se tienen como tal en el mundo, está cubriendo la influenza A Victoria, A Darwin, B Australia y B Phuket. Y bueno, bueno, esto relacionado a las vacunas basadas en cultivos en huevo, las vacunas basadas en cultivos celulares o recomendantes están cubriendo con A Wisconsin, A Darwin 6, B Austria, perdón, y B Pocket. Y digo, nada más hacer también esta diferencia a lo mejor para el personal de que no es o que no está tan familiarizado con este tipo de vacunas. Aquí en México tenemos en su mayoría o lo que se aplica como campaña a nivel nacional es la vacuna trivalente. La vacuna tetravalente se puede encontrar, por ejemplo, a nivel privado o a nivel de Estados Unidos, ¿no? Que ahí es donde más se pone y bueno, ellos le agregan sobre todo en este caso, bueno, otro tipo de vacuna B, que aquí se puede ver muy claramente. Esa sería la diferencia, ¿no? O sea, a mí me preguntan, ¿cuál es la diferencia
pues es esto, ¿no? Que te está cubriendo contra un serotipo de B y sobre todo, bueno, es como es en Estados Unidos donde más se pone, pues es el más común en Estados Unidos, ¿no? Que fue de influenza B, que es lo que cambia a lo mejor en esta vacuna trivalente con la tetravalente. Y les digo, esto, lo que les decía, para el personal a lo mejor que no es médico o a lo mejor como recordatorio para el personal médico, el personal epidemiólogo, entonces, bueno, todos los salubristas, hay que recordar cómo se lee esto, ¿no? El A es el tipo de virus. La siguiente, que por ejemplo aquí ponemos el ejemplo de California, es el lugar donde se aisló. El número siguiente es el número o el código que se le asigna al laboratorio y el último rubro que es el año de la identificación, ¿no? Y bueno, esto es importante que solamente lo que vemos es que entra dentro de la familia de la influenza A. Bueno, sobre todo con estos tipos que estamos manejando, que es donde mayormente podemos tener estas mutaciones, ¿no? Para lo que es la neuraminidase. Los grupos blancos, esto también es algo de debate, ¿no? Que si nosotros eh, pensáramos en el mejor panorama para todos, ¿no? Para el país, eh, todos deberían de estar vacunándose. Donde tengan el acceso a la vacuna, deberían de vacunarse, ¿no? Deberían de estarse vacunando. Pero bueno, aquí en México, obviamente nos guiamos muchas veces, pues, por estos grupos blancos, ¿no? Los grupos de mayor riesgo, en el cual la población pediátrica es una población en el cual le tomamos mucha importancia por los cuadros, cómo se pueden agravar. Tenemos que vacunar al 100% de la población de los niños de 6 meses a 59 meses de edad. Aquí el esquema va a costar, sobre todo de 2 dosis, ¿no? Cuando es la primera vacuna, tiene que haber un refuerzo a las 4 semanas, al mes. Eso es importante que lo tengamos que recordar muchas veces, ¿no? Sobre todo cuando son los niños, sus primeras dosis. Se pone punto 25, que es la mitad de la dosis, y bueno, ya cuando tiene 36 a lo que son los 59 meses de edad, bueno, ya se pone 0.5 mililitros durante el periodo invernal y bueno, aquí si el niño jamás se vacunó antes de los 35 meses, bueno, tenemos que aplicarle los 0.5 con intervalo de 4 meses. La población adulta, ya hablábamos, ¿no? El grupo de las embarazadas, esto también, hay muchos médicos, incluso a mí me ha tocado ver, en el cual le siguen teniendo mucho miedo a las vacunas. A lo mejor eso sería también otro tema que abarcaría incluso no una, dos, tres sesiones, ¿no? En las embarazadas, en cualquier trimestre se deben de vacunar, que es un grupo que a nosotros nos importa mucho. El personal de salud, ¿no? El personal médico, paramédico, y aquí muchas veces no los tomamos esto todo el población, ahorita el personal de intendencia, ¿no? El administrativo de las áreas clínicas, a pesar de que ¿no? Nos pasó con la pandemia, que decían, es que tu personal administrativo o el personal de intendencia no es personal de primera línea. Aquí, bueno, tenemos que ampliar un poco más el panorama, ¿no? Todo es personal de salud, todo el personal, tenemos que cuidar nosotros la operatividad hospitalaria, y bueno, ellos también son un grupo importante, ¿no? Son personas que están trabajando con nosotros, y bueno, por este simple hecho, les digo, es personal de salud, ¿no? Y tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, la población de riesgo, ¿cuál es la población blanco que se tiene dentro del programa para vacunar contra influenza? Pues son las vacunar poblaciones de 5 a 59 años que tengan alguna comorbilidad, que ya les decía, alguna enfermedad cardíaca, pulmonar, enfermedades congénicas, la diabetes descontrolada. Esto también tenemos nosotros que tomar esta acción, ¿no? De salud pública, de que sí estamos vacunando, pero también tenemos que aprovechar y platicar con nuestros pacientes diabéticos de, oye, ¿cómo te estás controlando con tu diabetes? ¿No? Si tú llegas a tener un caso de la influenza, si tú llegas a tener un caso de influenza, la vacuna te va a proteger, ¿no? Te va a proteger, tiene un porcentaje que nosotros sabemos que puede incluso variar, ¿no? De 40 a 60%, pero si el paciente le tenemos que pedir, ¿no? Oye, ayúdame, ¿no? Ayúdame a ayudarte a mantener tus niveles de glucosa en buenos niveles, ¿no? La obesidad mórbida, el EPOC, el asma, que estén bajo tratamiento, ¿no? Que tengan sus revisiones constantes,
las enfermedades cardiovasculares, los pacientes con enfermedad renal, las inmunodepresiones, ¿no? Que se adquieren, los pacientes oncológicos, también para nosotros en el hospital es una población muy importante. Otros mitos ya, bueno, aquí pongo unos tres mitos que tenía de la vacuna. Que la vacuna contra la influenza puede causar influenza. Esto es totalmente incorrecto. Digo, esto también es algo que tenemos que nosotros hablar con nuestros pacientes y que tenemos que recordarlo, que la vacuna está hecha por las unidades del virus, o que son los virus atenuados, ¿no? Vamos a partir el virus, tenemos que calmar muchas veces la idea de estas personas, ¿no? Porque, y hablábamos un poco de que si la vacuna era efectiva, porque muchas veces nos platican, ¿no? Y esto es cosa de la vida real. Nos dicen, oye, yo me vacuné hace 3 años, pero a mí no me sirvió de nada porque yo me enfermé y me dio una gripa horrible y me tomé una prueba en su momento, una PCR, y me dijeron que tenía influenza. De nada me sirve. ¿No? También hay muchos estudios que nos hablan que incluso si la persona se contagió de influenza, pero se vacunó, tienen mejor o tienen una mayor protección, ¿no? Que a las personas que no se vacunaron. Eh, la vacuna tenemos que recordar, y eso también ya les platicaba, ¿por qué nos tenemos que vacunar antes de que empiece la temporada? Porque no vamos a generar la inmunidad de un día al siguiente, ¿no? Por más, a lo mejor eventos que tengamos, a mí me pegó muchísimo, entonces a mí me hizo muy bien la reacción, pues no, tenemos que darle estas 2, 3 semanas al sistema inmunológico, bueno, para que pueda generar los anticuerpos adecuados, ¿no? Y también otra cosa que ya hablábamos un poco, la influenza o esta vacuna puede ser de que no sea 100% efectiva por las mutaciones del virus, ¿no? Ya hablábamos que es un virus RNA, ya hablábamos de estas mutaciones que puede haber, y es por eso que tenemos que hacer el énfasis de estarse vacunando año tras año. Esto es lo que tenemos que llevar de mensaje nosotros, en este caso como salubristas, ¿no? De que la vacunación tiene que ser año con año para que, pues, lo comentaba alguna vez en una entrevista, ¿no? El chiste este de que la base de datos tiene que seguir actualizada. Y recordar que tiene que prevenir de forma, que la vacuna previene formas graves de la enfermedad. Eso también tenemos que seguir siendo muy enfáticos. Y realmente la vacuna es para todos, pues sí, ¿no? Obviamente cuando hay alguna contraindicación, pues es sobre todo la hipersensibilidad inmediata a los componentes de la vacuna, sobre todo a las trazas de huevo, cuando es vacuna que se forma, bueno, a través del huevo, algunos componentes, el formaldehído, algunas cuestiones que tienen, ¿no? Por ejemplo, la gentamicina, hay muchas reacciones que puede llegar a haber que sean alérgicos, esto sería una contraindicación. Muchas veces también esto que nos dicen, es que yo soy alérgico a, no sé, al pastel, ¿no? O bueno, aunque no soy, te dicen, no soy, soy alérgico al huevo, pero sí como pastel, ¿no? En este caso, bueno, también, y las alergias alimentarias, podrían llegar, pero tenemos que ser muy cautos, ¿no? Tenemos que pensar en que puede ser una oportunidad perdida de vacunación, que si la persona se queda con esa idea y nosotros tenemos miedo por algo que le va a pasar, bueno, puede ser más grave, ¿no? Se adquiera influenza y que fallezca de influenza. Pues reacciones adversas, la vacuna sí va a tener reacciones adversas, realmente son comunes, lo más común pues puede llegar a ser, lo más común va a ser dolor en el sitio de la aplicación. Eso creo que todos lo llegamos a tener. Podemos presentar cefalea, sudoración, mialgias, artralgias, el malestar general, ¿no? Pero sin embargo, bueno, esto va a desaparecer a 1 o 2 días, y les decía, las reacciones locales que va a ser lo más común. Y obviamente, bueno, ya las reacciones que podemos llegar a tener, hablamos de los ESAVIS, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, ¿no? Que aquí donde este tipo de eventos son graves, ¿no? Les digo, siempre está esta persona que te dice, yo me vacuné y doctor, al segundo o tercer día me estaba muriendo, ¿no? Siempre les digo, bueno, imagínate si no te hubieras puesto la influenza, ¿no? Si no te hubieras puesto la vacuna contra influenza, ¿cómo hubieras estado? ¿No? Puede ser un efecto, es muy raro, ¿no? Que llegamos a tener pacientes que realmente
les das paracetamol, sus medidas generales, estás cuidándolo, bueno, pasa este cuadro. Sí, es avis que se llegan a presentar, es el Guillain-Barré, ¿no? Que les digo, aquí es, y también siempre me gusta platicarlo con los médicos en formación, de que la vacuna, obviamente, pues, todas las vacunas, no nada más influenza, puede llegar a tener eventos adversos, pero bueno, si nosotros sobrepasamos o mientras no sobrepasemos esta máxima si nosotros ayudamos a más personas de la que estamos haciendo, en este caso, podamos provocar un daño por probabilidad y estadística, digo, aquí va a ayudar mucho, ¿no? Estoy previniendo mis defunciones en las personas, ¿no? En los grupos de riesgo, y puedo llegar a tener un evento adverso, ¿no? Un evento supuestamente atribuible, pero también aquí tenemos que hacer conciencia con las personas que una vez que se aplique la vacuna, tenemos que hablar con ellos y decir, a ver, si presenta algún problema de que no puede caminar, de que empieza a ver, a lo mejor si le aplicamos a un niño, ¿no? Que empieza a correr y que después se cansa, que tiene problemas con esto, llévelo inmediatamente al doctor. No nos puede llegar a pasar de que las personas no estén muchas veces alertas a estos eventos que pudiera llegar a presentar. Y bueno, ya después, si presentan, por ejemplo, no sé, algún problema neurológico u otra cosa, bueno, ya pueden incluso estar fuera de alguna ventana de tratamiento que puedan ofrecer. ¿No? Por eso también tenemos que ser nosotros, una vez que apliquemos la vacuna, qué bueno que te la aplicaste. Ahora, también, si llegas a presentar esto, tienes que avisarlo, ¿no? Tienes que notificarlo. Digo, esto nos sirve también como salud pública, bueno, para seguir dando vigilancia a estos eventos. Y bueno, ya la campaña de vacunación, ya este año, ¿cómo vamos? Bueno, ya muchos de ustedes lo debieron de haber estado viendo en medios. La campaña de vacunación 2022-2023, que inicia lo que es el 3 de octubre, prácticamente la próxima semana, y termina el 31 de marzo del 2023. Con esto, la información, bueno, que se tiene, eh, es que tengamos un alcance al término del año del 70% y la meta es aplicar 3 millones de dosis. ¿No? En algunos, también lo platicaba en la mañana en el hospital con algún personal, era que incluso esta vacuna ya empezó a ser repartida en algunos estados, incluso en algunas instituciones. Me decían que en el ISSSTE, por ejemplo, ya tienen la vacuna. ¿No? Digo, esto es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. La operación de la campaña, ¿cómo operan estas campañas? También para el personal que no es médico y que puede llegar a estar conectado, digo, si es que lo hay, la operación en esto, nosotros debemos de ver en dónde se va a colocar la vacuna. Normalmente siempre hay puestos de vacunación para los grupos objetivos, ¿no? Y esto se pone en las unidades de salud muchas veces y dependiendo, bueno, toman algunas otras medidas, ¿no? Los centros comunitarios, en este caso incluso en los aeropuertos, en el metro, puede llegar a haber estas campañas, ¿no? Las unidades de segundo y tercer nivel pueden colocar estos puestos, sin embargo, y también pueden colocar la vacuna. Sin embargo, bueno, aquí nosotros tenemos que proteger a nuestro personal de salud, ¿no? Sobre todo en lo que es segundo y tercer nivel, está más enfocado en lo que es la población, lo que son el personal de salud, obviamente, bueno, a todo el entorno, esto, a nuestros pacientes que tenemos, les digo, esto también es importante digo, por ejemplo, en mi hospital, en el Hospital Juárez, pues somos un centro en el cual recibimos muchos pacientes oncológicos, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidarlos, llegan con múltiples patologías, incluso, bueno, ahorita que se está abriendo o se está retomando todas estas medidas, digo, todos los procedimientos, el número de consultas que seguimos incrementando, bueno, tenemos mucha área de oportunidad con estos pacientes. Ahora, bueno, ya casi un poco para terminar, la vacunación ahorita con COVID, ¿no? La vacunación simultánea con COVID, que es una de las dudas más grandes que pudiera llegarse a generar, ¿no? Llegó a pasar en el 2020 como antes de que empezara la vacuna contra COVID, se acabó la vacuna de influenza, digo, afortunadamente. En el 2021, ¿qué nos pasó? Sí se vacunaban, pero ya con más reservas, ¿no? Ya querían mejor vacunarse contra COVID, ¿no? Decían,
mejor me espero contra COVID y ya después veo si me vacuno contra influenza, ¿no? Porque me preocupa más COVID, que es donde tenemos que hablar y decir, no, a ver, influenza, tenemos la vacuna, tienes, si ya te vacunaste, síguete vacunando, ¿no? Esto va a mejorar que tú tengas un sistema inmune más completo, tengas más información para batallar contra la influenza. Y es importante si pierdes esta dosis, ¿no? Que te puede ayudar a lo mejor en un futuro por esperar una vacuna de COVID, ¿no? Se puede realizar la vacunación de manera simultánea para personas que pertenezcan al grupo de riesgo, que ya lo hablábamos, embarazadas, la población pediátrica, los adultos mayores, y bueno, realmente en este caso no hay una contraindicación. Incluso nos hablaban en el 2021 las guías, cuando empezaron a salir primero las guías nos decían, tiene que pasar 30 días, ¿no? Después 15 días. Ya la última guía, por ejemplo, que sacaron el año pasado, decía, pues aplíquense la vacuna, ¿no? En este caso no hay problema. Pueden aplicarla de una forma conjunta. Y las recomendaciones, ya realmente les digo para terminar, y bueno, dar cosas mejor a comentarios, pues de lo que yo quisiera que se quedaran y hacer estas acciones de salud pública, llamar a la población a reforzar las medidas de protección para evitar los contagios, va a ser lo primero, ¿no? Les digo, la vacunación, pero el lavado, higiene de manos, el uso de los cubrebocas, todavía mantener estas medidas que tenemos de sana distancia, de la limpieza que tenemos, las áreas bien ventiladas, nos van a ayudar a evitar pues, los brotes. No, sabemos que México tiene una población vulnerable, sabemos que tenemos una población de alto riesgo y bueno, es invitarlos también a ser partícipes de su salud y ayudar a la salud pública con otro tipo de acciones. Y bueno, ahorita en esta coexistencia del COVID-19, la influenza, el aumento de virus, el sistema respiratorio, de la parainfluenza, de los metapneumovirus, del rinovirus, digo, todos los antivirus, todos estos virus pues bueno, van a seguir interactuando de una forma conjunta. Tenemos que saber que que vamos a tener un incremento de casos, ¿no? Nosotros, les digo, tenemos que preparar nuestras instancias hospitalarias, tenemos que hacer planes, incluso, a lo mejor, yo espero que no ya de reconversión, ¿no? Pero a lo mejor sí tener planes en este caso de qué vamos a hacer, vamos a trabajar los algoritmos, tenemos pruebas diagnósticas, cómo vamos a darle la atención a nuestros pacientes, cómo vamos a poder hacer ese diagnóstico fino a lo mejor de ver es influenza, es COVID, tiene ambos virus, tiene otro virus, ¿no? Nos llega a pasar. Y bueno, promover la vacunación de influenza en los grupos de riesgo, que vamos a estar teniendo la población que ya hablábamos que va a ser muy importante. Les digo, como mensaje, pues aunque, aunque no tengan muchas veces el factor de riesgo, a lo mejor sí sería importante conseguir la vacuna, ¿no? Mientras más nos estemos vacunando, más vamos a fortalecer nuestro sistema inmune, vamos a tener una menor carga de la enfermedad y bueno, pues esto nos va a ayudar como sistema de salud. No, pues yo les agradezco, doctor Zárate, bueno, a la licenciada Mariana, a todos en la sociedad por esta invitación. Les digo, bueno, sabemos, les digo, es un tema muy extenso, pero bueno, solamente queríamos hacer este recordatorio de la vacuna contra influenza y pues bueno, pues aprovechar ahora que tengamos la vacuna disponible y pues yo les agradezco, doctor. Muchas gracias.